3 rondas, se reparten 7 cartas a cada jugador y jugarán una por turno hasta que se acabe la partida, momento en que se cuentan puntos. El jugador con menos puntos será el ganador. Así se juega a Yokai Pagoda. Yokai Pagoda es un juego de cartas, de 2 a 5 jugadores, con una duración aproximada por partida de 15 minutos y a partir de 8 años de edad, de la editorial Pif Games. Veamos qué contiene. De acuerdo, pues aquí tenemos todo lo que incluye Yokai Pagoda. Por un lado tenemos aquí arriba las 100 cartas de yokai, divididas a su vez en 10 tipos diferentes de yokais y cada uno numerado del 1 al 10. Contamos también con una carta de referencia para cada jugador, en 5 en total, son exactamente iguales. Las portatori, que son este característico arco rojizo que podemos observar en muchas fotografías de Japón, simbolizarán el paso de rondas. Serán 3 rondas a 3 o más jugadores o 4 rondas en caso de que seamos 2 jugadores. Y por último tenemos aquí abajo a la derecha los reglamentos. El juego incluye 4 reglamentos, es un juego multidioma, como podéis observar ninguna de las cartas tiene ningún texto, o sea que es independiente del lenguaje. Los reglamentos vienen en alemán, inglés, francés y en español y son una especie de desplegable por ambas caras. Para preparar una partida de Yokai Pagoda, baraja todas las cartas de yokai y reparte 7 a cada jugador. Deja el mazo restante en el medio al alcance de todos y revela las 2 primeras cartas para formar las 2 pilas de descarte. A continuación, entrega una carta de referencia a cada jugador. Devuelve las que sobren a la caja del juego. Por último, coloca las 3 cartas de puerta Tori boca arriba. En caso de que solo seáis 2 jugadores, coloca también la puerta número 4. En la partida de ejemplo vamos a ser 4 jugadores. Ya solo faltaría elegir a un jugador inicial al azar. Cada jugador comenzará con 7 cartas secretas, ocultas al resto de jugadores. Durante tu turno solo puedes jugar una carta y la puedes jugar la carta que quieras en la pila que quieras. No hay ninguna restricción. Sin embargo, tendrás que resolver la acción correspondiente, que viene indicada en la carta de referencia de cada uno. Pueden ser 3 posibles, A, B o C. La primera opción, la número A, tiene 2 variantes. Si coincide la carta que juegas en dibujo o en número, por ejemplo, si yo jugara este 6 aquí, como coincide en dibujo, le puedo dar una carta de mi mano al jugador que yo quiera. Cogería otra carta de mi mano y se la entregaría en secreto, sin que el resto de jugadores la viesen, al jugador que yo prefiriese, que la añadiría a su mano. También se activa esta opción si jugase el mismo número. Si yo, por ejemplo, jugara encima de esta carta el 5 rosa, como coincide en número, puedo de nuevo darle una carta de mano al jugador que prefiera. Recordemos que es o mismo color o mismo número. La segunda opción, la B, nos pide jugar una carta que sea diferente y sea mayor. Por ejemplo, si yo jugara esta carta aquí, al ser un yokai diferente, un dibujo diferente, y el número ser mayor, debería robar carta, o de en medio o de la pila contraria. Si al robar de una de las 2 pilas no quedasen más cartas, se repone inmediatamente con la primera del mazo. La carta robada va inmediatamente a mi mano, y le tocaría al siguiente jugador. Para poder activar la tercera opción, nos pide utilizar una carta que sea de diferente yokai y además que el número sea menor. Por ejemplo, yo podría jugar esta carta tanto aquí como aquí y podría utilizar la tercera opción. Imaginemos que la juego aquí, porque es de diferente dibujo y el número es inferior. En este caso tendría que contar los puntos que tengo en la mano. Los puntos se cuentan sumando el valor de cada carta. Sin embargo, en Yokai Pagoda, siempre que tengamos cartas repetidas, solo tenemos que tener en cuenta el valor más bajo. Quiere decir que si yo en la mano tengo esto, únicamente tendré que contar el número más bajo por cada tipo de yokai, teniendo una puntuación total entonces de 10, más 6, 16, más 10, 26, más 3, 29. Como tengo más de 3 puntos en la mano, estoy obligado a pasar turno. Pero si al jugar una carta diferente y menor tuviera 3 o menos puntos en la mano, podría elegir o pasar turno o cerrar ronda. Por ejemplo, yo podría cerrar mucho más cómodamente si tuviese en la mano esto de aquí. Si ahora fuese mi turno, yo podría jugar esta carta en cualquiera de las 2 pilas. Por ejemplo, aquí, al ser de dibujo diferente y número inferior, podría decir, cierro la ronda. Todos los jugadores tendrían que quedarse con las cartas que no hayan utilizado. Y el jugador que decide cerrar la ronda tiene que mostrar su mano para demostrar que efectivamente tiene 3 o menos puntos. Como he dicho, solo tenemos que contar de todos los yokais repetidos la carta más baja, por lo que yo aquí, aunque tenga 3 cartas, que sería normalmente un total de 17 puntos, solo tengo un 1, lo que me permite cerrar la ronda. Cuando cierro la ronda, todos los jugadores guardan las cartas que no hayan jugado, incluso yo, boca abajo en la mesa. Las podrán revisar siempre que quieran, pero ya no las pueden usar ni deshacerse de ellas de ninguna manera. Serán los puntos que tienen que contar al final de la partida. Los jugadores cuentan con una segunda opción para poder cerrar ronda. Si en algún momento un jugador se queda sin cartas porque ha jugado una carta y esa carta no provoca ninguna consecuencia que le obliga a robar más cartas, ese jugador al quedarse sin cartas acabaría con la ronda. Ese jugador no suma ningún punto, no se quedaría con ninguna carta boca abajo y todos los demás jugadores se quedarían con las cartas que tuviesen en esa ronda sin haber jugado. En caso de que al jugar mi última carta activase el primer efecto, el efecto A, por ejemplo, si yo jugase esta carta aquí como coincide en yokai, tengo que dar una carta de mano a otro jugador. Como no tengo cartas en la mano, en lugar de dar una de mis cartas, daría la primera carta del mazo al jugador que yo quisiera. La ronda acabaría, en este caso, como es la primera ronda, volteamos la primera puerta.
y repartiríamos de nuevo 7 cartas a cada jugador sin barajar ninguno de los descartes. Los descartes solo sería necesario barajarlos en caso de que al repartir cartas para una nueva ronda no quedasen suficientes en el mazo. En ese entonces, cogeríamos las cartas a la vista de cada descarte y barajaríamos el resto. Para comenzar una nueva ronda, una vez que se han repartido las 7 cartas a cada jugador, el jugador que cerró le cede el turno al siguiente jugador. Quiere decir que si yo he cerrado, si soy el jugador 2 y he cerrado la ronda, ahora la siguiente ronda la empezaría el siguiente jugador, en este caso el jugador 3. Siempre el jugador a mano izquierda, es decir, si yo cierro, empieza la siguiente ronda, el jugador a mano izquierda. Y seguiríamos jugando de esta forma hasta que alguien cerrase ronda. A 2 jugadores está marcado desde el principio quién va a empezar cada ronda. El jugador 1 va a empezar las rondas 1 y 3 y el jugador 2 va a empezar las rondas 2 y 4. La siguiente vez que se cierra ronda, se voltea la siguiente puerta Tori. Se seguiríamos jugando una tercera y última ronda y cuando por fin se cerrase ronda, se acabaría la partida. Cuando se acaba la partida, todos los jugadores deben revelar las cartas que tienen acumuladas. Recordemos que las cartas que acumulamos en las rondas 1, 2 y 3 se van todas al mismo montón. Quiere decir que yo a lo mejor al final de la partida podría tener un montón como este aquí. Cuando se acaba la partida, debemos mostrar el montón y ordenamos las cartas por tipo de yokai, teniendo de nuevo en cuenta la regla de que para cada tipo de yokai solo nos va a contar de forma negativa la carta más baja por tipo. Quiere decir que en este ejemplo, imaginad que yo he acumulado a lo largo de la partida todas estas cartas, por ejemplo, el yokai rojo solo me contaría el número 3, del yokai morado solo me contaría el número 5, del yokai rosa el 3 porque es la única que tengo, y del resto igual. Si se acabase aquí la partida, tendría un total entonces de 10 más 1, 11, más 5, 16, más 3, 19, más 3, 22, más 7, 29 puntos. Cada jugador comprobaría las cartas, el número total de puntos negativos que ha acumulado, y el jugador con menos puntos sería el ganador. Si al acabar la partida 2 jugadores tienen la misma cantidad de puntos negativos, ganaría el jugador o se desempataría en favor del jugador que tuviese menos tipos de yokais diferentes. Si de nuevo se da un empate, gana el jugador que tenga menos cartas en total. Y hasta aquí el tutorial de Yokai Pagoda. Si te ha resultado útil, no olvides darle me gusta. Y si aún así tienes alguna duda, no dudes, valga la redundancia, en dejarla en los comentarios. Intentaré respondértela lo antes posible. Y si además quieres estar atento a las novedades del canal, al próximo vídeo, puedes suscribirte para vernos en el próximo. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en la próxima partida. Un saludo.